Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy. En la clase pasada habíamos visto el tema de funciones, ¿cierto? Tema de funciones, determinábamos cuándo era una función, ¿cierto? Y vimos el teorema ¿sí? De la línea horizontal, ¿cierto? Que si la tocaba en dos puntos, entonces no era ¿qué? Una función, ¿cierto? Entonces, dentro de los tipos de funciones encontramos en general tres tipos de funciones, que son las inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. ¿Alguien recuerda sobre este tema? Sí, señora. ¿Cuáles son las inyectivas? Esa es la que... Bueno, yo sé que hay una que a cada uno del X se le asigna uno del F. Del Y, ajá. Bueno, sí, del Y. Sí. Hay otra que es que a uno de X se le asignan dos de Y. Máximo, o sea que podemos encontrar un elemento con dos imágenes. Y ya, no me acuerdo el nombre. Muy bien, bueno, por ahí va la idea. Y otra es que a todos de Y No, les llega uno de X. esa ya lo dije. Sí. Entonces, Sorry. que a uno Bueno, uno se queda solito, ¿no? No. Oh, sí. sí. Entonces, una función inyectiva es 1 a 1. Esa era la primera que mencionó Ateortúa. Y dice que a todos los elementos distintos del dominio le corresponden imágenes diferentes del codominio. Entonces miren que ahí ya hay una restricción, ¿cierto? Que deben de ser diferentes. Lo que significa que una función inyectiva, cuando es inyectiva, entonces se puede decir que es una función, porque si yo a esta le trazo una línea horizontal, ¿solo la toca en cuántos puntos? En uno. En uno, ¿cierto? La toca en uno. Muy bien. Entonces, siguiendo la definición. Profe, Hola. la línea no era vertical. Horizontal. Horizontal. Entonces, una función es inyectiva, 1 a 1. Para verificar que una función es 1 a 1 se utiliza el criterio de la recta horizontal, que consiste en verificar que al trazar una recta paralela al eje X, esta interseca la gráfica en un solo punto. Entonces en esta imagen se muestra que es inyectiva. ¿Por qué? Cuando X vale 1, miren, cuando X vale 1, recuerden que primero el valor de X, ¿cierto? X y Y. Cuando X vale 1, Y vale ¿cuánto? 1. ¿Sí o no? Cuando X vale menos 1, Y vale menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces me dice que estos números, estos de acá deben de ser ¿qué? Diferentes, ¿cierto? Los de acá deben de ser diferentes. Cuando X vale 1.5, Y vale 4. ¿Sí ven? 1.5, Y vale 4. Los valores de acá deben ser diferentes y cada elemento del conjunto X debe tener un elemento de llegada en el conjunto Y, es decir, 1 va con menos 1 va con 1, menos 1 con 1, 1.5 con 4, o sea, todos deben de tener un elemento de llegada. ¿Listo? No puede ser que una función sea inyectiva y que el 1, cuando vale 1, también vale menos 1 y vale 1. No sería función, ¿cierto que no? No sería función inyectiva.
¿Listo? Hasta el momento, ¿cómo vamos? ¿Bien? Sí, señora. Entonces debe ser 1 a 1. Si yo trazo una línea horizontal, la debe tocar solo en un punto. Solo en un punto. Bueno, aquí pasa por el X 0,0. Siempre la debe tocar en un punto. Listo, eso es para verificar. ¿Cómo es que? Carolina. Hola. Señora, Carolina, ya sé lo que tú querías preguntar. Es que para verificar si es función, es el de la línea vertical, ¿cierto? sí, ahorita que tú Ajá. leíste esa parte ya entendí. Muchas Y gracias, esta profe. es para saber si es función inyectiva, ¿listo? Listo, profe, gracias. Ok, Profe, ¿usted sí está grabando? sí. Bueno. Bueno, esa es una función inyectiva. Entonces, ¿cuál es la característica? Que es 1 a 1. Cada elemento del conjunto A tiene un elemento de llegada en el conjunto B, o X y Y, ¿listo? Dominio y codominio, o dominio y rango, como lo quieran llamar. Entonces, una función sobreyectiva ya no tiene que ser 1 a 1 específicamente. Dice, una relación es sobreyectiva, una función, si cada uno de los elementos del conjunto de llegada, o sea, los del rango, es decir, X y Y. ¿Quién es el rango? El conjunto de llegada, este. Este es el rango. ¿Listo? Este es el conjunto de llegada, o sea, Y. Y este es el dominio, el conjunto de salida o las entradas. ¿Listo? ¿Se acuerdan ustedes quién es la variable dependiente y quién es la independiente? Eso lo vimos. ¿Quién es la independiente? La X. La X. La X, ¿cierto? Porque esa es la que toma el valor. Y de acuerdo a X, entonces se obtiene un valor de Y, ¿sí o no? Entonces, dice que si cada uno de los elementos del conjunto de llegada del rango, es decir, del valor de Y, es imagen de mínimo un elemento del conjunto de partida, o sea, mínimo debe ser imagen de un elemento de partida, o sea que pueden ser 2, 3, 4, lo mínimo es 1, ¿sí o no? En otras palabras, el conjunto de llegada y de imágenes de la función son iguales. ¿Cómo así que son iguales? En la imagen se presenta una función sobreyectiva. Entonces vamos a ver lo siguiente. Dice que deben de ser iguales. Entonces, miren que ¿cuánto vale Y aquí en este punto? ¿Quién me dice? Y, 0. Y aquí, Y aquí, X. ¿cuánto Ok. vale X? Aquí. Y, perdón. 0, 0, Y aquí. menos 2. menos No, 2. no, Y. Estoy preguntando de Y. ¿Cuánto vale Y? 0. 0. 0. Entonces miren que Y en esos tres puntos vale ¿cuánto? 0. Es decir, que para X igual a 2, para X igual a 0 y para X igual a menos 2, Lleva ¿Y vale cuánto? 0. Miren, ¿sí ven? Ahora, escojamos otro punto, De valga menos 2. Miren aquí, para este y para este punto. Para este punto, miren. Supongamos que este punto es 1.7 y este es 0.5. ¿Listo? Entonces miren, para menos 0.5, o sea, para un medio, y para menos 1.75, que es casi llegando a 2, eso, vale 2. Entonces miren que tienen la misma llegada en el rango, ¿sí o no? Entonces, por eso se dice que esa función es ¿qué? Sobreyectiva, ¿sí o no? Sobreyectiva, ya no es 1 a 1, sino que es 3 a 1 o 2 a 1, ¿cierto? ¿Sí me hago entender? ¿Ya ven la diferencia? Sí, señora.
Eso, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo sería una biyectiva. Son 3 tipos de funciones. Y hay una cuarta por ahí, pero bueno. Biyectivas. De la biyectiva me dice que debe ser ¿qué? Inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya ven? Es decir, si cada elemento del dominio le corresponde una imagen distinta en el codominio y además cada elemento del codominio es imagen de al menos un elemento del dominio. O sea que eso significa que en realidad tiene que ser inyectiva, ¿sí o no? Esa es la que manda, por así decirlo. Porque recuerden que si es como la anterior, que era 3-1, no es inyectiva, ¿cierto? Recuerden que la sobreyectiva me dice que debe ser imagen de al menos 1, pero la inyectiva me dice que tiene que ser 1-1, ¿sí o no? Y aparte de eso, tienen que ser diferentes. Vamos a analizar acá, a ver. Entonces, X y Y. Les pregunto, cuando X vale 1, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 1. 3. Muy bien, 3. Cuando X vale menos 1. Profe, Hola. de 1, X vale menos 1. ¿Cuánto vale Y? 3, menos 3. Menos 3. Menos 3. Miren que tienen que ser diferentes, ¿cierto? Debe ser 1-1, ¿sí o no? Sí, Tienen señora. que ser diferentes. Entonces significa que para que una función sea biyectiva debe ser de las dos, pero no debe tener elementos repetidos, es decir, no puede haber este, porque ya no sería biyectiva. ¿Por qué? Porque ya no es inyectiva. Recuerden que inyectiva es 1-1. 1-1. ¿Cierto? Sí, señora. Si se rompe una regla y ya no es alguna de las dos, entonces obviamente no va a ser biyectiva. Si no es inyectiva, pero es sobreyectiva, no es biyectiva. ¿Sí me hago entender? Biyectiva viene de 2, de 2. Sí, señora. Tiene que cumplir las Ajá. 2, ¿cierto? Profe, entonces el ejemplo de la inyectiva, ¿cómo sería? Es cuando... ¿La de la qué? El ejemplo de la inyectiva. De la inyectiva, es casi como este. Tiene que ser 1-1, mira. Mira la inyectiva. Tiene que ser 1-1 y recuerda que hay una regla. Tú pasas una recta horizontal y si siempre la toca en un solo punto, significa que es ¿qué? Inyectiva. Inyectiva. Inyectiva, ¿cierto? Muy bien. Ok. Hasta el momento aquí todo bien, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Igual todo esto está... Hola. Una pregunta, ¿qué Sí. es condominio? Codominio es el mismo rango. Dominio y codominio. ¿Se acuerdan que se los había dicho? Dominio y codominio, o sea, dominio y rango. Entrada y salida, es decir, X y Y. ¿Listo? Gracias, gracias. Sí, señora. Ok. Listo, vamos a continuar. Entonces, acá en el cuaderno del estudiante, recuerden que es en la primera unidad que dice funciones de los números reales. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Listo. En el tema 2 habla de las propiedades de las funciones. Las propiedades de las funciones. Y habla de las funciones inyectiva, sobreyectiva y eyectiva. Entonces, aquí también lo explica. El valor que toma X a través de la función es llamado imagen de X. Entonces, este llamado imagen de X o es llamado dominio, ¿cierto? O es llamado el valor de las X. ¿Listo? Ok. Entonces, miren lo que dice acá de función inyectiva. Miren, está el mismo ejemplo que estábamos viendo allá. Es de X a la 3. ¿Se acuerdan ustedes cómo se hacía esta gráfica? Dándole valores ¿a quién? X. A X, ¿cierto? Entonces, digamos que uno le daba valores de 2, 1, 0, menos 1 y menos 2. Recuerden que entre más valores yo le dé, voy a obtener una mejor gráfica, ¿cierto? Entonces yo quiero que ustedes hagan en sus calculadoras cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y?
Recuerden que la función es 8. g de x, muy bien, g de x igual a x a la 3, es decir, que cada valor de x lo voy a elevar ¿a quién? ¿A cuánto? A la 3, ¿cierto? Entonces 2 a la 3 es 8. 8, muy bien. 1, ¿cuándo vale 1? ¿X vale? Es ¿Sí o no? 1. Cuando vale 0, X vale 0, ¿sí o no? Cuando vale menos 1, Y vale menos 1. Menos 1. Miren, listo. Cuando vale menos 2, entonces vale menos 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 8. 8. 8. Miren que cuando vale 2 no vale 8, perdón, menos 2 no vale 8. Eso significa que ya eso la hace una función inyectiva. Cada valor es diferente. Profe, Cada valor tiene su imagen, dime. no entiendo por qué 2. No veo en la gráfica el 2. No, Porque porque es está que más aquí no arriba. llega, está más arriba, estaría más arriba. Mira que cuando vale menos 2, cuando vale 2, el valor de Y es 8, pero mira que la recta llega hasta 4. Mira que por aquí va el 2. Si yo sigo la gráfica, debería tocar en 8. ¿Listo? Ahora todo tiene sentido. ¿Listo? Sí, ahora sí. Ujú. Entonces, en sus calculadoras vamos a hacerlo con un valor intermedio. Vamos a hacerlo con 1.5. Con x igual a 1.5, o sea, 1.5 a la 3. 3.3. 3.3. ¿Todos están de acuerdo? Miren, entonces acá interseca por aquí, ¿sí o no? Por ahí iría la recta. Listo. Y el menos 1.5 debe valer menos 3.3, ¿cierto? Ujú. Menos 3.3. Chicos, hasta el momento alguna duda, simplemente le doy valores a x y ya. ¿Listo? Eso es lo único que he hecho, darle valores a x. Y de esa forma yo hago la figura. Entonces yo sé que en 0,0, miren, 0,0, recuerden que estas son las parejas ordenadas, x y y. O sea que la primera pareja ordenada es 2,¿qué? 2,8, ¿sí o no? La segunda, 1,1. 1. La tercera, 0,0. 0,0. Entonces yo empiezo a hacer la figura. 0,0 es aquí. 1,1 aquí. Menos 1,1 aquí. 2,8. Eso queda por acá arriba, ¿sí o no? Por allá muy arriba, muy arriba. Entonces, como yo sé que coge esa curvatura, yo empiezo a hacer mi gráfica. Bueno, chicos, queda muy arriba. Obviamente acá no va a salir muy bien, entonces yo hago, porque como es x a la 3, hace una curvatura. Simplemente, entre más valores yo le dé a x, yo sé cómo va la figura. Si yo les digo, chicos, en 0.5, ¿cuánto vale en 0.5? A ver, para ir formando la gráfica. 0.5. ¿Cuánto vale y? 0.1. ¿Cuánto? No, 0. 0. No, el 0.5. 0.1. 0.1. ¿Por qué? 0.125. Bueno, sí, yo lo estaba poniendo solo con un decimal. Entonces, ahí, ¿sí o no? Y de esa forma voy formando la gráfica. Y cuando vale 0.75, pues cojo Eso no 0.70. lo O sea, entendí. ¿cómo? Eso no lo entendí. ¿Cómo así que 125? Porque porque estás elevando 0.125. el 1.5 al... Mira, el 0.5 lo vas a elevar a la 3. Esta es la función. 0.5 es el valor de x. Y como es el valor de x, entonces x va a ir elevado a la 3. Entonces coges 0.5 y lo elevas a la 3 y te da 0.125. 0.75
aquí 0.125. Listo. 0.75, que es casi llegando a 1. Me dice que el valor de X es 0.42. 0.42, o sea que por aquí, y el valor es casi llegando a 0.5. Entonces, de esa forma yo voy haciendo la gráfica, ¿listo? Para que me quede bien con la curvatura. Entre más valores yo le dé a X, mejor me va a quedar la gráfica. ¿Hasta el momento alguna duda, muchachos? No. Señora. Pues solo darle valores a X. ¿Listo? Ok, vamos a continuar. Entonces, por lo tanto, esta función, vamos a quitar estos punticos, esa función es inyectiva, ¿listo? Porque es 1 a 1. Miren que acá hay un ejemplo de una función que no es inyectiva. Miren que pasan la línea horizontal y la tocan ¿cuántos puntos? En 12, ¿cierto? O sea, esto es una función cuadrática. Miren que la función es g de x igual a x a la 2. Miren porque no es inyectiva. Miren que cuando x vale 2, ¿cuánto vale y? 8. ¿8? No. Juan Pablo, ¿cuánto es? 4. Espera, cuando Sí, X 4. vale 2, Entonces x lo voy a elevar a la 2. ¿Sí o no? Cuando es 3. Porque 9. X elevado a la 2. Nada. Esa es la función. A mí me dan la función de entrada. Y yo necesito comprobar si esa función es inyectiva. Listo, yo te puedo decir, Camilo, tienes una función x igual a g de x igual a x a la 2 más 1. Diga si esa función es inyectiva. Entonces usted que empieza a darle valores a x. ¿Listo? Profe, pero Hola. cuando no hay más gráfica nos toca como ver qué número. Y eso tal vez no sale malo. Ah, no, pues por la función sale. Ah, ya. No, profe. Ignoro lo que acabo de decir. Carolina se pregunta y se responde a sí misma. Cuando vale 1, muchachos, 1. ¿Y vale cuánto? 1. ¿Sí o no? 1 elevado a la 2, 1. Cuando es 0, ¿y vale? 0. 0. Cuando es menos 1, ¿y es vale? más 1. No, es al Nada. cuadrado, Dale 1. vale 1. Ah, sí. Cuando es menos 2, 4. 4. Cuando es menos 3, 9. 9. Entonces, ¿se repite acá algún número, muchachos? Sí. Sí. ¿Cuáles se repiten? El 4. 1, 4 4 y y 9. Entonces, yo lo hago de esta forma. 3, cuando vale menos 3 vale 9 y cuando vale 3 también vale 9, ¿sí o no? De 0, 0. Cuando le doy menos 1 vale 1 y cuando le doy 1 también vale 1. Cuando es 2 vale 4 y cuando es menos 2 también vale 4. Esta función es inyectiva, muchachos. No. No. ¿Cierto que no? No. Entonces, no es inyectiva porque a cada valor del dominio no le está tocando un único valor. A dos valores del dominio le está tocando un mismo valor. ¿Sí ven? Y si yo lo quiero mostrar de esa manera, ¿yo qué hago? Puedo hacer la gráfica porque ya tengo los valores. Entonces yo hago la gráfica. Cuando es 2, x vale 4. Miren, 4. Cuando x vale 2, miren el 2. Entonces vale 4. Cuando es menos 1, cuando es 1, perdón, y vale 1. Cuando es menos 1, y cuando x vale 0, y vale 0. Cuando es menos 1, y vale 1 positivo. Cuando es menos 2, y vale 2 positivo.
Entonces, teniendo ya la gráfica, yo trazo la línea horizontal y como la toca en 2 puntos, yo sé que ya no es inyectiva. ¿Listo? Hay 2 formas. La primera que usted de una se da cuenta que dándole valores a X, hay valores repetidos. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Chicos, voy a cancelar entonces el chat, porque están hablando otras cosas, No, es que yo pregunté algo, pero pero no estamos en clases de, no sé, de sociales, no sé. no, por eso estaba viendo la diferencia entre esos dos y es como algo así. Por ejemplo, este es como comunismo, ¿no? Y el otro como capitalismo, ¿no? No sé. No, güey, qué miedo. Bueno, entonces miren, acá tenemos, entonces, esa función, miren que tampoco es inyectiva ni sobreyectiva. Miren que para hacer una función sobreyectiva, su dominio y rango deben de ser iguales. Deben de ser iguales. Pero si ustedes se dan cuenta, en esta función, o en la función que vimos anteriormente, en esta, miren que el dominio de la función son todos los reales, ¿sí o no? Porque podía tomar cualquier valor, ¿cierto que sí? Todos los reales, ¿sí o no? Tomaba valores negativos, ¿cierto? Tomaba valores positivos, ¿sí o no? Todos los valores. Perdón, el dominio. Y el rango, ¿quiénes eran? ¿Todos los reales o qué? No, ¿Qué valores eran? Enteros. los naturales. Cierto. Desde 0 hasta más infinito. Entonces miren que por eso también no es sobreyectiva, ¿cierto? Porque recuerden que el dominio y el rango deben de ser, ¿qué? Iguales, o sea, los valores. Acá toma valores positivos y negativos y acá solo toma valores positivos, porque todo número elevado al cuadrado me da, ¿qué? Positivo, ¿cierto? Entonces nunca va a tomar valores negativos. Por eso también es una razón para decir que no es ¿qué? Sobreyectiva, ¿cierto? O sea, ya sabemos que no es inyectiva, pero tampoco es sobreyectiva porque su dominio y rango no son iguales. ¿Listo? Entonces tampoco es biyectiva. Obviamente, ¿cierto? No cumple ninguna de las dos. O sea, con que no cumpla una, no es biyectiva. ¿Listo? Profe, entonces, ¿qué es? No, pues simplemente no es función. Es que ni siquiera tampoco es función. ¿Listo? Hola. Sí, Sí, profe. profe. No, Sí, ok. señora. Listo, muchachos. Miren esta. Miren esta. Esta sí es sobreyectiva. Y si yo trazo la línea horizontal, ¿esta función es inyectiva? Sí, ¿Es inyectiva? Sí, sí. Sí. sí, Muy bien. Y también es sobreyectiva, o sea que esto la hace una función ¿qué? Biyectiva. sí, sí. ¿Cierto? Y vamos a ver por qué es sobreyectiva. Miren. Esta función que está ahí es f de x igual a raíz de x. ¿Se acuerdan ustedes que el dominio de esta función cuál es? Recuerden que el dominio son los valores que puede tomar x. ¿Qué valores puede tomar x aquí? ¿Qué valores? ¿Se acuerdan ustedes cómo definimos que qué No, valores puede señora, tomar? no. Esa raíz puede ser negativa. Raíz de un número negativo existe. No. No, ¿cierto No, que no? señora. No, señora. Entonces, esto no puede tomar valores negativos. Eso significa que lo que está dentro tiene que ser mayor que ¿qué? Que 0. Es cero. Mayor o igual que 0, ¿sí o no? Sí, señora. Recuerden que de esa forma yo calculo el dominio, porque esa es una función de raíz y por lo tanto
sí tiene restricciones. Entonces el dominio de la función, yo digo que son todos los x mayores que 0, es decir, desde 0 hasta ¿qué? Hasta más Infinito. infinito. Muy bien. A los naturales. Exacto. Muy bien. Ahora, el rango. ¿Cuál es el rango de esa función? ¿Qué valores posibles podría tomar y cuando yo le doy valores a x? También va a tomar valores desde 0 hasta más infinito. Obviamente nunca va a tomar valores negativos. ¿Sí o cierto que sí? Sí, señora. Nunca va a tomar valores negativos porque ya yo le dije, ya yo vi que el rango de esta función es desde 0 hasta más infinito y como es a la x, obviamente como toma valores positivos, esto siempre va a ser ¿qué? Positivo. Positivo. Entonces, ya ven que el rango y el dominio son iguales. Sí. Sí. Entonces, como son iguales, esta función es Yectiva. sobreyectiva. Ahora, como son iguales, entonces yo empiezo a darle valores a x. Ya sé que es sobreyectiva porque el dominio y el rango son iguales, ¿sí ven? Chicos, todo esto está en la plataforma, listo, para que se sienten calmaditos, copien lo más importante, la definición, cuando es biyectiva, sobreyectiva, listo. Sí, señora. Entonces, en el momento, como para que yo estoy explicando, entonces, es más fácil si ustedes me prestan atención, ¿listo? Entonces, ahora, ¿cómo sé que es inyectiva? Porque yo empiezo a darle valores a x, y si en y tiene una imagen y son diferentes, es decir, no es 2:1, ¿cierto? Sino que es 1:1, entonces ya yo sé que esa función es inyectiva. Y como es sobreyectiva, entonces la función es biyectiva, ¿cierto? Si cumple las dos. Entonces, cuando x vale 1, empecemos con el 0. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Calculadora, chicos, raíz de 0. ¿Cuánto es raíz de 0? 0. 0, muy bien. Cuando x vale 1, ¿cuánto Uno. vale y? 1. 1, muy bien. Cuando x vale 4, ¿cuánto vale y? 2. Muy bien. Cuando x vale 9, ¿cuánto vale 3? 3. ¿Son valores diferentes? Sí, señora. Muy bien, son valores diferentes. ¿Es 1:1? Sí. Sí, señora. Entonces una función también que es ¿qué? Inyectiva. Inyectiva. Y como cumple las dos, Es entonces biyectiva. la hace biyectiva. Biyectiva. ¿Sí o no? Sí, señora. Fácil, chicos. Listo, muy bien. Recuerden que una de las formas que yo me doy cuenta si es sobreyectiva es porque el dominio y el rango son iguales. ¿Cómo me doy cuenta que es inyectiva? Empiezo a darle valores a x. Yo sé que no puede tomar valores de -1, ¿cierto? De -1 no puede tomar porque ya el rango me dice que el dominio me dice que x no puede tomar valores negativos. Entonces yo empiezo a evaluar los valores positivos, que aquí podían hacer raíz de 6 y obviamente les va a dar un número decimal, ¿cierto? Raíz de 6, ¿cuánto les daba? 2, ¿qué? 2,4. 2,4. 2,4, ¿cierto? Entonces, Sí, mire señora. que siempre van a ser valores diferentes. Y como son valores diferentes y es 1:1, entonces es inyectiva. Ahorita tenemos que volver a entrar. Sí. Dijo, hasta el momento alguna duda. No. No, señora. Ok. Entonces, ok. Vamos a ver lo de función inversa. ¿Listo? ¿Cuándo es una función inversa? Y con ese finalizamos, para que puedan hacer la tarea de la plataforma. ¿Listo? Porque en la próxima clase vamos a ver funciones crecientes y decrecientes. ¿Ok? Entonces, bueno, finalizamos con la función inversa. Bueno, de los tres tipos de funciones en los cuales de los que hay es inyectiva, biyectiva y sobreyectiva, ¿cierto? Y aparte de eso están lo de las funciones inversas. Dice que para toda función biyectiva, o sea, a
en B, dominio y codominio, existe una función g, b de a, que permite cancelar la acción de la función f sobre un valor de x. Vamos a ver qué es todo este trabalenguas. Si una función a en b es biyectiva, entonces existe una función tal que f de x es igual a y si y, solo si g de x es igual, g de y es igual a x. Vamos a hacer un ejemplo para explicar esto. F de x igual a 3x menos 2. Listo. F de x igual a 3x menos 2. Este es un tema de ¿qué? ¿Función qué? ¿Función qué dije yo, muchachos? Inversa. Muy bien, función inversa. Para que no se me vayan a confundir. Esto es un casito, pues digamos, un poquito más aparte de lo que vimos, de los tipos de funciones, y esta vamos a sacar la función inversa de una función biyectiva. ¿Listo? Entonces, me dice que esta función tiene una inversa si es biyectiva y que f de x, perdón, f de y es igual a x. Y si yo igualo la función f de x a y. Vamos a ver qué es este trabalenguas. ¿Cómo saco yo la inversa? Entonces, lo que hago es esta función igualarla a ¿qué? A y. Eso es lo primero que hago. 3x menos 2 es igual a y. Y me dice que lo que tengo que hacer es despejar a x, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para despejar a x? X va a ser nuestra incógnita, por así decirlo. ¿Listo? Entonces me queda que 3x es igual a este 2 que está restando, ¿pasa a qué? A sumar. A sumar. Y más 2, ¿sí o no? Sí, señora. Y x es igual, este 3 que está multiplicando pasa a Dividir. dividir. Entonces me queda y más 2 sobre, ¿cuánto? 3. 3. Y entonces me dice que la función inversa, es decir, f de menos 1 de x es igual a esta función evaluada ¿en qué? En x. Es decir, que donde encuentre y la voy a reemplazar por ¿quién? Por x. Por x. O sea que me queda que la inversa de esta función es igual a x más 2 sobre 3. Y esa es la función inversa. Y aparte de eso, que como es biyectiva, esa función también debe ser ¿qué? Biyectiva. Eso es lo que me dice. ¿Listo? Vamos a ver cuánto dio acá. Miren. F inversa, x más 2 sobre 3. ¿Nos dio lo mismo? Miren. Sí, señora. X más 2 sobre 3. Esa es la función inversa. Dice despejar la variable x de la ecuación, intercambiar las variables y la expresión obtenida es la inversa de la función. Por lo tanto, la función f de x, que es ¿cuánto? 3x menos 2, es esta. Miren aquí, es una recta. Y vienen y dibujan la inversa. F de x, f de menos 1 de x. Y dibujo también la inversa. Entonces miren que me da una función inyectiva, me está dando una función inyectiva. Si yo trazo una línea horizontal, ¿la tocan solo un punto? No. A la roja sí, a la roja la tocan un punto. Y a la inversa también la tocan un punto. Ah, ya. ¿Sí ven? Ujú. Entonces, esa es la inversa. ¿Y cómo se encuentran esas figuras, esas gráficas? Dándole valores a x, recuerden. ¿Cómo hago yo las gráficas de una función? Dándole valores a x. ¿Cómo hicieron la de la inversa? Dándole valores a x.
¿Listo? Ujú. Listo. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a inventarnos uno. Para saber si a ustedes les quedó claro este tema de inverso. Es muy cortito. Entonces yo le digo, chicos, hay una función f de x igual a 4x menos 6. Entonces yo necesito que ustedes me hallen la inversa de esta función. Díganme cómo hago. ¿Qué hago primero? ¿Quién me ayuda? Pues sería 4x menos 6 igual y. Igual a y, ¿cierto? Lo primero que hago es igualar a y. Y ya al igualarlo a y, ¿despejo a quién? A X. Muy bien. Entonces, 4x es igual a y este 6 que está restando pasa a Sumar. sumar. Muy bien. Eso significa que x es igual, este 4 pasa a dividir. Dividir. Y más 6 Sobre dividido 4. 4. Entonces yo digo que la inversa de la función es igual, evaluar esa función en x, ¿cierto? O sea que donde está y lo cambio por, X. esto me queda x más 6 dividido 4. Chicos, hasta el momento alguna duda con la función inversa, que eso hay una tareita en plataforma sobre función inversa. No. Igual a la función a y, despejo a x, y después que tenga x despejada, donde está y la cambio por x, y esa es la función inversa. Ujú. Sí, señora. ¿Y cómo encuentro las gráficas? Dándole valores a x, siempre. ¿Cómo hago una gráfica? Dándole valores a x, X. ¿cierto? ¿Qué valores puede tomar x aquí? Todos los reales, ¿cierto que sí? Todos los reales, eso no tiene restricción. ¿Qué valores de x puede tomar aquí? Todos los reales también, ¿cierto? Todos los reales. O sea que yo le puedo dar valores negativos y positivos, ¿sí o no? Positivos. Sí, señora. Acá, a esta, ¿le puedo dar valores positivos y negativos? Ajá. Por supuesto que sí. Entonces, Profe. empieza... Hola. Eso sí no lo entendí. Pues, o sea, ¿cuáles ahí podrían ser? ¿Cómo irían la gráfica? Le empiezas a dar valores a x. Esta, por ejemplo. Le doy valores de menos 2, porque puede tomar valores negativos, menos 1, 0. Entre más valores le dé yo a x, más bonita se ve la gráfica. ¿Listo? 0, 1, 2. Entonces, ¿cómo encuentro los valores? Cuando x vale 2, menos 2, ¿cuánto vale y? Entonces aquí, donde está x, lo reemplazo por ¿cuánto? Por menos 2. O sea que sería 4 por menos 2 menos 6. Menos 8. ¿Cierto? Entonces, más por menos me da menos. 4 por 2, menos 8. Menos 8, ¿cierto? Menos 6. O sea que esto me da menos 14, ¿sí o no? Sí, señora. Entonces me da menos 14. Aquí, cuando es menos 1, 4 por menos 1, menos 6, 4 por 1, 1, más por menos, menos. Menos 4, menos 6. Menos 4, menos 6 igual a menos 10, ¿sí o no? Sí, señora. Menos 10. Cuando x vale 0, entonces esto es 0 y me queda menos 6, ¿sí o no? Sí, señora. Ok. Cuando Profe, x... o sea que al darle valores a x podemos poner pues cualquier número, ¿cierto? Esa depende del dominio.
como esta es una función, un polinomio, es lineal, no tiene restricciones. Entonces puede tomar todos los valores. Recuerden que el que hicimos, que era el de raíz de x, en Ese sí ese tiene eran, restricción. exacto, eran todos los valores desde 0 hasta más infinito, porque una raíz no puede ser negativa. Yo lo primero que hago es sacar el dominio de la función, porque con el dominio de la función me define qué valores de x puede tomar. Y entonces, de acuerdo a los valores de x, yo empiezo a darle valores a la función y evalúo. Si me dice que x solo puede tomar valores positivos, entonces yo solo le doy valores positivos y miro qué me da y. ¿Listo? Si x puede tomar todos los valores, entonces yo doy posibles valores negativos, positivos y obviamente el 0, ¿cierto? Sí, señora. Y entonces miro qué valores me da y. Ya con esas parejas de ordenadas, yo empiezo a graficar en el plano cartesiano. El menos 2 va con el 1, entonces yo empiezo a graficar. ¿Dónde queda el menos 2? Aquí. Entonces aquí me queda el menos 2. Cuando x es menos 2, y es menos 14. Entonces digamos que el menos 14 está por acá. Por acá me queda el menos 14, ¿cierto? Menos 2 y 14. Cuando es menos 1, y vale menos 1. Menos 1. Menos, ¿sí era menos 1? Sí, señora. No. 10, a 10, sino que se borró. 10, menos 10. Entonces, cuando es menos 1, por acá está el menos 1, y entonces por acá va a estar el 10. Por aquí, vamos a suponer, ¿listo? Y de esa forma yo voy graficando, que cuando vale 0, y vale menos 6. Entonces, menos 6 por aquí. Cuando y vale 0, esto vale menos 6. Entonces, y le di valores positivos. Cuando x es igual a 1 positivo, vamos a ver cuánto vale y. 4 por 1. Menos 2. Menos 6, entonces vale menos 2, ¿sí o no? Sí, Entonces, señora. cuando es 1, y vale menos 2. Entonces vamos a suponer que menos 2 está por aquí. Cuando es 2, 4 por 2, menos 6. Entonces 4 por 2, 8, menos 6. ¿Quién es el mayor? El 8. Entonces el resultado es positivo. 8 menos 6, 2. 2 positivo. Entonces cuando vale 2, este vale 2 positivo. Entonces va por aquí. Entonces yo me doy cuenta que eso es una línea recta y grafico. Es una línea recta. Muchachos, recta, listo, no como la profe, recta. Carolina, ¿sí entendiste? Sí, profe, sí entendí, pero la parte que sí me quedó como con duda fue que tú dices que hay que sacarle el dominio para saber Los si... valores que va a tomar X. El dominio son los valores que va a tomar X. Recuerden que yo les dije unas claves en la clase pasada. Esperen, vamos a hacer tomar otra pantalla para no borrar eso. Recuerden que yo les dije que el dominio de una función dependía de la función como tal. El dominio de f son los valores de x, ¿se acuerdan ustedes? Entonces yo les dije que los polinomios, es decir, lo que son lineales, por ejemplo, 3x menos 2, o por ejemplo, x a la 2, x a la 3 más 1, todos esos polinomios, el dominio son todos los reales. Chicos, hay un micrófono abierto que está haciendo mucha bulla. Entonces, el dominio son todos los reales. Eso significa que puede tomar cualquier valor porque los polinomios no tienen restricciones. Luego les dije que los que eran con raíz, los valores que iba a tomar x, es decir, el dominio de la función, era que yo cogía lo que estaba adentro y eso tenía que ser mayor o igual que ¿quién? Que 0. Que 0. Ustedes, porque esto no puede tomar valores negativos. Profe, tengo hambre.
Juan Pablo, por favor. Entonces, si tengo X Profe, yo no menos fui, si 2, yo estoy en el celular. pero tú eres el de la traductora. No, yo no fui, a mí no me metan, yo tenía el Entonces, micrófono apagado. X menos 2, entonces yo siempre hago que esto es mayor que 0. ¿Cómo me di cuenta cuál es el dominio de la función? Entonces yo digo X menos 2, eso tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces X, este menos 2, recuerden que siempre despejo a X, pasa a sumar. X tiene que ser mayor o igual a 2. ¿Y quiénes son los mayores iguales que 2? Desde 2 hasta más infinito. Entonces, como este es el dominio de la función, cuando yo empiezo a darle valores a X, le voy a empezar a dar valores a partir de 2, 2, 3, 4, 5, ya. Si tengo una división, por ejemplo, 1 menos, espere. Si tengo, por ejemplo, 3 sobre X menos 2. Recuerden que cuando tengo una función de esta forma, el único valor que no puede tomar una función de esta forma es el que hace 0 el denominador. ¿Listo? Juan Pablo. ¿Sí Señora, entendiste? no. 3, tenemos una función. 3 Pero sobre no entiendo, X. es que no Hola. entiendo de la cosa anterior, ¿Qué cosa? la otra pantalla. Pero, ¿por qué me dices a estas alturas? Porque si después me va el video de la plataforma. Aquí lo que estamos viendo es cómo darle valores a X. Listo, solo eso. Valores a X y gráfico. Acá yo estoy explicando sobre el dominio de la función, que de eso depende de los valores que le voy a dar a X. Entonces, a estas funciones que son así como una división, el único valor que no puede tomar son los que hacen 0 el denominador. Dígame qué número aquí hace 0 el denominador. ¿Mm? Aquí en esta función, ¿cuál me hace 0 el denominador? En esta. ¿Qué número me hace 0 el denominador? X igual a ¿qué? 0. A 2, ¿no? 2. X igual a 2. Ese es el que me hace 0 el denominador. Entonces es el único valor que no puede tomar. Es decir, que el dominio de esta función son todos los reales menos el 2. ¿Sí o no? Puede tomar cualquier valor. Porque ¿qué pasa cuando X es igual a 2? Miren, f de 2 es igual a 3 sobre 2 menos 2. ¿Y cuánto da 2 menos 2? 0. 0. ¿Y 3 sobre 0? ¿Eso está definido? No. No. No, eso es indeterminado. Entonces, como es indeterminado, el único valor que no corresponde al dominio de la función es el 2. No puede tomar el 2 porque es igual a una indeterminación. Eso significa que cuando yo voy a hacer la gráfica de esa función, yo le doy valores a X. Le puedo dar menos 100, le puedo dar menos 1, le puedo dar menos 2, le puedo dar el valor de 0, puedo dar valores de X de 1, de 1.9, de 2.1, pero ¿cuál es el único valor que no va a tomar? El 2. El 2. Valor de 3, valor de 100, valor de 70, de 50, pero el único valor que no va a tomar es 2, porque me hace 0 el denominador. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Eso en cuanto al dominio, que eso es algo que ustedes ya deberían saber. Yo solamente les estaba explicando lo de función inversa. Eso es algo de lo del dominio, es algo que ya ustedes deberían saber.
Yo no me acuerdo. Porque en noveno ya se ve funciones. Listo, entonces para que repasen eso. Eso es como para darle valores a X. Es simplemente eso. Pero de resto ya, yo creo que ustedes lo anterior lo entendieron. Lo que es función biyectiva, inyectiva, función inversa, que igualo a Y, despejo a X, y luego donde está Y lo cambio por X y esa es la función inversa. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, muchachos, Bueno. eso es todo.